Bienvenidos a un ritual radiofónico para sacar lo que duele, Lo que arde, lo que estorba. Aquí no venimos a ser recatadas, calladitas. ni puras. Venimos a ser nosotras y nosotres. A sanar juntas desde el caos, la risa. El llanto y la rabia. A ensuciarnos las manos, el alma y el micrófono. Esto no es una limpia común. Es emocional, política y colectiva. Siempre colectiva. Porque a veces sanar empieza por rompernos tantito. Esto es La Limpia. Con Aranza García y Paula Maulén. Por Código 21. Lo que tienes que escuchar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Limpia, este espacio de reflexión sobre todo lo que nos duele, nos incomoda o simplemente ya no queremos cargar. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Definitivamente podría estar mejor, pero estoy bien. Sí, cansa. Es que este fin de año está siendo rudo, no sé cómo estén ustedes. Ya no sé cómo qué la más pasan, quieren de nosotros. pero ha estado rudo. Pero bueno, O sea, no aquí. en También, la vida. Pero en la vida. No ajá. sé qué quiere Diosito de mí. No, yo no soy su mejor guerrera, definitivamente. Ujú. Y pues ya nos acercamos al final de temporada. Sí. ¿O este, ¿O este es el final? Lo descubriremos. No lo sé. Esto depende de la producción. Sí, gracias por estar aquí, por el aguante. 2 episodios más. Oigan, a ver, yo propuse este tema, porque como traigo atorada yo a la teoría feminista, bueno, a la academia en general. No me gusta la academia. ¿A ella? Sí me dedico a ella, pero no, o sea, es que siento que la academia, ahora la podemos definir, pero siento que la academia más dura pues es la universidad, ¿no? O sea, desde licenciatura y los posgrados. Y en ese sentido a mí me gusta mucho como estar en la secundaria, porque además te permite como profe también estar en la secundaria, o sea, como... Como ser secundariano. Sí, como que los profes somos muy similares a la población a la que le damos clases. O sea, las profes de preescolar también son muy así, ¿no? O sea, como 100% lo se veo. forman y casi toman distancia, ¿no? Sí. Los de primaria también y secundaria somos como más, pues, desmadrosos, Ajá. diría yo. Entonces, o sea, sí tengo atravesada la teoría, pero más que la teoría en sí misma es cómo usamos la teoría, ¿no? O sea, cómo la teoría nos avala para hablar de ciertas cosas, como incluso, o sea, pienso en la teoría feminista, como yo he escuchado, esto es parte de lo que me duele, ¿no? Pero he escuchado a morras decir que ellas no se nombran feministas porque no han leído lo suficiente, ¿no? Entonces es algo que me ha dolido durante muchos años desde que yo me encontré con el feminismo, pero que en los últimos meses como que siento que me ha atravesado más y pues nada, lo propuse, ahora me dejó, me dejó hacer este episodio. Sí. ¿Me seguiste la corriente? Sí, yo dije, yo me adapto, no sé qué vamos a como decir. que dijo, yo no sé bien qué decir de ese tema y yo, no te preocupes, yo lo lleno 1 hora. Es que, ¿sabes a mí qué me pasó? O sea, como que yo le pregunté a Pepito de que cómo iba a ser o cómo se imaginaba este episodio, ¿no? Ajá. Y entonces como rápido en un WhatsApp me puso todos sus piensos, como, pues yo siento esto, y me puso ese ejemplo, ¿no? De que ha escuchado a morras decir, yo no me nombro feminista porque no he leído lo suficiente. Y entonces eso me llevó a mí a preguntarme, bueno, ¿tú cómo te encontraste con el feminismo? ¿Me pregunto? ¿Ah, yo? Sí. No sé, siento que hubo como momentos como en los que nos fuimos encontrando el feminismo y yo, los feminismos y yo. Pienso, o sea, yo, aunque no me acuerdo, pienso en la prepa, como esta historia que cuentas, ¿no? De, pues si a ti te quisieron llevar a tu casa porque traías falda y tirantes, pues todas venimos así, ¿no? También me acuerdo, creo que fue en la prepa, cuando una vez hicimos un trabajo sobre feminicidios. Teníamos que
o sea, cada quien elegía su tema. Y yo lo hice con Jime, teníamos como que dar seguimiento a noticias o algo así. Nosotras nos pusimos a ver porque justo estaba, quizás fue en la secundaria, estaba todo el tema de como las muertas, entre comillas, de Juárez. Y me acuerdo que fue como la primera vez que lo leí, yo dije como, ¿qué onda con esto, no? La primera vez que escribí sobre brujas fue en la prepa, o sea, como, no sé, siento que ahí estaba latente. Pero cuando me encontré con el movimiento fue en la universidad, en el segundo año de la universidad, que como que me encontré justo, ¿no? Como con todos los conceptos, con todo lo que implicaba, con la violencia que yo había vivido, la que había ejercido, ¿no? O sea, como que eso fue en la carrera. ¿Tú? Yo, es que justo siento que por eso se me hacía de pronto complicado hacer este programa. O bueno, no complicado, pero como, achis, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque sí creo que desde mi experiencia personal, a mí sí me acercó a ciertas luchas sociales, no a todas, los libros, la verdad. O sea, sí creo que de la primera vez que, o sea, este proceso que muchas cuentan que en asambleas feministas o en conversatorios se daban cuenta de, no manches, esto también me pasa a mí. Sí. O eso es violencia. Esa fui yo. Ajá. A mí me pasó en los libros. O sea, sí, la neta, como que leyendo, sí fue, y sí era alguien como que en un principio a mi hermana, por ejemplo, siempre le decía como, no manches, lee, tienes que leer esto. Porque claro, como en mí tuvo ese efecto de, esto es, ¿no? Entonces, para mí, no sé si eso es la academia, o sea, creo que sí habría que definir a qué nos referimos con la academia, pero para mí sí los libros han sido un motor de cambio de perspectiva para mí misma y de cuestionarme cosas. Yo justo intenté buscar la definición de academia y dije, pues como que no me dice nada. Pero después lo pensé bien y siento que es muy revelador porque justo también, bueno, ustedes juzguen. Según la RAE, viene del latín medieval y luego dice este del latín y este del griego. Que es sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública, ¿no? O sea, como que la academia tiene una autoridad a nivel social, digamos. Y tiene que ver justo, ¿no? Como con la ciencia, con la literatura o con el arte, con las humanidades, yo añadiría. Junta o reunión de los académicos. Casa donde los académicos tienen sus juntas. O sea, también puede ser un espacio físico, ¿no? Junta o certamen a que ocurren algunos aficionados a las letras, artes o ciencias. Establecimiento docente público o privado de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente práctico. Y como sinónimo de esa ponen escuela o instituto, colegio. Estudio de un modelo o parte de él. No, este no me sirve. Escuela filosófica fundada por Platón. Casa con jardín cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe Academo, donde enseñaron Platón y otros filósofos. O sea, es como, sí. Pues sí, es que ya desde su definición está muy claro. O sea, qué saber, que creo que un poco de eso está limpia, ya tú me dirás. Como qué saberes son válidos, qué saberes no. Quiénes poseen el conocimiento, quiénes pueden acceder a él. Sí. ¿Qué conocimientos son válidos? Exacto, ¿no? O sea, justo como quién hace academia, para quién se hace academia, desde dónde se hace academia, ¿para qué nos sirve la academia, no? O sea, y justo siento que es fuerte también pensar que la academia es la licenciatura y los posgrados porque es como ya más en serio, ¿no? Como el estudio, entrecomillado, como ya más real, ¿no? Como si lo que aprendieras en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato no fueran enseñanzas reales y no te hicieran más, es que no quiero decir persona, pero como más funcional en la sociedad. O sea, como, a ver, en la secundaria la verdad es que los conceptos y los contenidos son lo de menos, ¿no? En la secundaria lo que los niños aprenden es si no haces la tarea hay una consecuencia, si no eres organizado entonces va a pasar esto otro, ¿no? Cómo te tienes que relacionar, cómo puedes trabajar en equipo, y siento que son habilidades que uno va formando sí en ese momento, después uno sigue aprendiendo, ¿no? Pero o sea, como pensar la academia en la licenciatura y en los posgrados es como ya este es el conocimiento real, ¿no?
Y yo me acuerdo que una maestra que era súper chida en la carrera nos dijo como, ay, relájense, ustedes a la carrera vienen a aprender a leer y a escribir bien. Ya después van a aprender realmente, si hacen un posgrado, ya aprenderán bien algún tema. Pero aquí solo vinieron a eso. Y como que yo dije... ¿Tú como no me habían enseñado a leer y a escribir en la primaria? Sí. Y, o sea, yo les he dicho mucho eso a mis alumnos también, ¿no? Como en mi clase van a aprender a leer y escribir. Y es como, yo ya sé hacer eso, entonces va a estar súper fácil. Es como, no, o sea, porque la banda no sabe leer. Bueno, nos cuesta trabajo leer como bien, ¿no? Como entendiendo, como... Bueno, no importa, eso siento que ya es otro tema, pero a mí me parece fuerte eso, ¿no? Como pensar que o sea, yo sí me imagino la academia como una mesa ovalada de viejitos rancios y blancos diciendo, esto es lo que la gente tiene que saber y este es el conocimiento que es importante, ¿no? Entre ellos, con todo respeto, pues Platón. Pues es que creo, y yo, la culpa de todo la tiene. Pepito no entiende mi referencia porque es un audio de TikTok. Bueno, no es un audio de TikTok, o sea, la gente lo hizo, es una filósofa, Leonor Silvestri, la que escribió Foco para Encapuchados. Ya la habías mencionado. Pero, bueno, ella como que tiene un fragmento de alguna de sus clases que da en YouTube diciendo eso, como la culpa de todo la tiene Platón, y los jóvenes, me encantó, agarraron ese pedacito de la culpa de todo la tiene Platón para así hacer sus cosas y pues está muy chistoso, me acordé de eso. Pero sí, totalmente, o sea, de entrada, pues ya sabemos que en la Olimpia va por default la perspectiva de género casi, pero siento que justo desde esa academia que se plantea en un primer momento, de hecho está fuera toda mujer, ¿no? O sea... Sí, total. Y todos saber, o sea, porque también hay como este momento que también tiene que ver con las brujas, pero como en el que nace la ciencia, ¿no? En el que nace el método científico y entonces los conocimientos se hacen válidos en tanto respondan a ese método, ¿no? O sea, si se genera conocimiento de una manera distinta a ese, entonces no es válido, ¿no? Sí, que justo lo que nos explicabas en el episodio de Brujas, ¿no? Como todos esos conocimientos que tenían las mujeres sobre su sexualidad, sobre sus días fértiles, etcétera. A mí otra cosa que me pareció chistosa al como pensar este episodio es que sentía que no podía dejar de pensar la academia o como que criticar a la academia dentro de la misma academia, ¿sabes? Claro. O sea, si bien siento que he participado en algunos, no todos, pero como en procesos comunitarios que están muy, muy alejados, de hecho, de la academia y como... A veces ni siquiera requieres una participación como de, yo voy a hacer este proceso que esté fuera de la academia, sino como que solo se dan y solo suceden y ya está, ¿no? Pero todas las críticas igual que me han llevado como a pensar como, no manches, este conocimiento o estas preguntas que tú te hacías, ¿no? ¿Quién hace la academia? ¿Desde dónde se hace? ¿Para quién se hace? La verdad también las he pensado desde la academia misma, o sea, desde libros, desde así, entonces... Como que antes de venir le decía a Pepito como, no manches, está chistoso, ¿cómo voy a criticar esto? O a lo mejor eso es un poco lo que me incomoda, ¿no? Que al final estas reflexiones a las que yo he llegado ha sido... Gracias a la misma academia. Sí, y gracias a morras que pues están ahí como que de una u otra manera se metieron. Que es importante también. Exacto, ¿no? O sea, no borró eso tampoco, ¿no? O sea, sí. Yo siento que, o sea, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la academia es un poco... O sea, primero como... Es que claro, como todo conocimiento válido es generado en la academia, por eso es importante que las mujeres y las disidencias estemos ahí también, ¿no? Pero siento que es como hablar el mismo idioma, ¿no? De tu interlocutor, o sea, es decir, como, estamos en un mundo en el que el conocimiento válido es el conocimiento a partir de la teoría, a partir de publicar libros, a partir de, hagamos eso desde los feminismos, ¿no? Pero al mismo tiempo eso genera cosas como, yo no me puedo nombrar feminista porque no he leído lo suficiente, o yo no puedo accionar porque nunca he leído
nunca he leído de ese tema. O, ¿sabes? O sea, como, y lo entiendo, o sea, sí la academia y las teóricas y las palabras hacen que te explote la cabeza. O sea, como que me siento rara hablando mal un poco de los libros, porque pues yo estudié literatura. Pero sí, o sea, ya lo puedo abordar un poco más adelante, ¿no? Pero sí siento que hay una cosa bien elitista también de la academia. No, totalmente. Pues porque aparte, o sea, durante mucho tiempo, pues la academia, no durante mucho tiempo, sigue siendo así, ¿no? O sea, la academia es para quien puede sostenerla, Exacto. para quien puede pagarla, y no necesariamente quien puede pagarse una universidad privada, que es un muy poco porcentaje de este país, ¿no? Pero sino quien puede sostener esa vida. Exacto. O sea, incluso habiendo universidades públicas, pues ser estudiante ya tiene un costo grande. También otra cosa que siento que más allá de esto que decías de las morras que no se nombran feministas porque no han leído ciertos temas, y que eso pasa cuando entran mujeres a la academia, creo que todavía hay otro nivel, que son todos esos saberes que ya por default están borrados cuando una morra blanca entra a un espacio de la academia, ¿no? Y blanca no me refiero pues obviamente a su color de piel en este contexto particular, como que o sea, como del norte global, digamos. Sí. Uh-huh. Sí, o no sé, no es lo mismo, pero hoy leía una muy buena reflexión que me gustó mucho en una página en Instagram que se llama Transifugas, de esta morra trans que se llama Racia Santillán. Y como que justo ella hablaba de la figura de Victoria Volkova, que es esta mujer trans que sale en portadas, no sé si de Vogue, pero como del estilo de revistas, pues. Okay. Y como que decía su existencia, o sea, a pesar de que es una morra a la que se le reconoce y es una morra Vico, grande. Ya. Sí, Vico. Vico Volkova, pero ya no es grande, no. No, o sea, grande. Ya. No, okay. Grande de edad, grande o sea, Vico como que el post decía, a pesar de que es una de las grandes mujeres trans, y de las figuras, y que esto no es contra ella, el simple hecho de su que ella existe en este sistema y que se alinee a ese sistema nos invisibiliza a nosotras, a las, y como que siento que algo similar pasa ahí, o sea, en esta ecuación de mujeres en la academia y las otras sin poder entrar, o sea, como que al final, sí. Y sí, como si nos vamos a la definición de la academia, al ser una cosa de, o sea, lo venía, ¿no? En la definición que es, hay una autoridad, ¿no? ¿Quién es esa autoridad y por qué? ¿Y a qué autoridad le está sirviendo, no? Claro, y como autoridad hay quien tiene más derecho a la palabra, ¿no? O hay quien se le cree más, o hay quien, o sea, no es lo mismo que tú y yo, digamos, tiremos un facto aquí, a que en un simposio de la UNAM se diga y una doctora con posgrados en estudios de género diga exactamente lo mismo que nosotras, ¿no? O sea, va a ser mucho más válido lo que diga ella o que lo diga ella, ¿no? Sí. Pues sí. Tenemos que irnos una pausa y volvemos con lo que nos duele de la academia. Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Bueno, ya estamos de regreso en mi rant contra la academia. Entonces, se lo damos en 3, 2, 1. Leo entiende todas las referencias, yo no entiendo. ¿No entendiste ninguna. esa? No. ¿Cuál es esa? De las batallas de rap, del freestyle. Y se lo damos, dijiste, ya viene mi rant y yo, y se lo damos en 3, 2, 1. Y Pepe, abajo la academia, en la academia. Ay, sí. Ahora tiene un pasado de rapero. Sí, es verdad. No sé si ustedes lo saben, pero ella hacía batallas de rap. En botas vaqueras. ¿Leo también? No, a ver. Una batalla de rap. Próximo episodio. Primer episodio de la 7ª temporada. Una batalla de rap. O ya que nuestras cortinillas sean rap. No sé. Me encanta. Porque el rap, y yo, conectándolo con el tema, de hecho, el rap es un saber fuera de la academia. Pues sí. Oigan, la habilidad para hacer un rap, ningún académico lo tiene. Pensar así de rápido, rimar así de rápido, ningún poeta lo tiene. Pero bueno, volviendo al tema. Justo, bueno, ya lo decía yo en el bloque pasado, pero algo que a mí me duele mucho
y parte de por qué propuse este tema es justo esta autoinvalidación que yo escuché en otras morras. Creo que quizás yo soy mucho más descarada y me da igual. O sea, como que nunca no me sentí tan feminista por no haber leído a ciertas morras. Pero sí me dolía mucho escuchar esto, ¿no? O sea, como, no, pues que yo no he leído a tanta gente, por eso no me nombro feminista. Que a ver, no es como que el objetivo principal sea nombrarse feminista, pero siento que hay un momento en el que nombrarse feminista habilita ciertas acciones, ¿no? O ciertas posturas. Y como que ellas decían como, no, porque yo no sé tanto. Y yo decía, bebé, yo no sé neta casi nada de teoría, pero eso no es lo importante, ¿no? Y que de hecho eso se puede llevar más allá del feminismo. O sea, no sé, yo no soy antipatriarcal porque no he leído lo suficiente de patriarcado. Sí, o yo no soy antirracista porque no he leído a, no sé. Sí. A quien sea, ¿no? Y eso, o sea, como yo escribía en la escaleta que me van a tener que censurar, pero ni modo, ¿no? Como, o sea, en este mundo hay más libros que culos y hay más culos que estrellas, entonces jamás vas a leer lo suficiente, ¿no? O sea... Ni no todos los libros son buenos. Ni no todos los libros son buenos y... O sea, también está chido como... Yo me acuerdo mucho una vez justo por andar buscando una sinodal para mi tesis. Porque además la academia tiene estas dinámicas. Ahora lo pongo sobre la mesa, pero por estar buscando que una morra fuera sinodal para mi tesis, fui y me metí a su clase de maestría y yo estaba terminando la licenciatura, sí. Porque a mí me dijeron que tu sinodal, o sea, tú le tienes que importar a tus sinodales, porque si no les importas no te van a leer y no te van a retroalimentar y los vas a tener que estar persiguiendo y Qué lo que sea, ¿no? eso, ¿no? Eso es que esas son prácticas que tiene la academia que a mí me molestan mucho, pero bueno. Y en esa clase, que esta morra es súper buena, se llama Yana Hadati, y Yana nos puso a leer, porque además fue súper chida, ¿no? Fue de que sí, vénganse a tomar esta clase de maestría, todo bien, y llevó a Sara Uribe, por ejemplo, ¿no? A que nos diera una clase, o sea, como que estaba muy chido y yo nunca me sentí como minimizada por la banda de la maestría ni nada, pero bueno, X. Nos puso un libro que yo no leí, pero que era malo, o sea, que era a propósito malo para hacernos enojar. Entonces, y como que llegó esta amiga con la que yo tomaba esa clase y me dijo como, ¿qué pedo con eso? Está horrible, está mal escrito, no sé qué. Y entonces cuando llegamos, como que todos estaban igual, ¿no? Y entonces ella dijo como, ok, destrocen ese libro, pero con los conceptos que hemos estudiado, ¿no? O sea, como hágalo a través de la academia. Entonces sí, también creo que dentro del mundo académico y dentro del universo de libros que existen, pues también está chido leer cosas con las que chance y no estás tan de acuerdo, ¿no? O sea, como también encontrarte con estos textos que te hagan, pues, cuestionar tu postura y reforzarla o sí cambiar de opinión. O justo no... Bueno, no, chance esto no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, lo único que lo conecta son los libros, pero me acordé de esta historia como que también nace la academia, que es decir, que de hecho sí es literatura, que de hecho libros sí son válidos, o sea, yo este año la verdad es que he leído muy poco en comparación a como normalmente suelo leer, y estábamos hace como, o sea, no sé, los 3-4 primeros meses del año, y estaba como en una reunión con Amix y justo les estaba diciendo, no manches, es que no he leído nada, ¿no? Y como, o sea, lo que voy con esto es, ¿qué tanto está metido en nuestro cerebro el pensamiento? Porque es un tipo de pensamiento que pues es un pensamiento colonial, patriarcal o, sí. Yo diría más colonial que otra cosa, pero como que, y bueno, colonial con todo eso, con todo lo que significa, ¿no? Que... O sea, pienso como en este gran saber de la ilustración, del pensamiento, del pensamiento europeo, Y entonces yo les estaba diciendo, no manches, no he leído nada, estoy súper como preocupada de que neta no he leído ni un libro, ¿no? Y entonces me dice una mix como, oye, pero ¿y tus cómics? O sea, ¿no estás leyendo tus cómics? Y yo, pues sí. Me dijo, pues eso también es leer. Pues y yo como que fue como, pues sí, ¿verdad? O sea, pero todo lo que lees en redes sociales también, ver una serie con subtítulos también, ¿no? O sea, como... Claro. Yo me refería más como a este acto de... O sea, porque siento que un cómic es muy...
Como, sí, o sea, tienes el... O sea, al igual que tienes objeto. un libro en la Ajá. mano, estás leyendo el cómic así, y para mí eso no era Es leer. un manga así. Ajá. Va al revés. Bueno, Ajá. porque justo ese es tu pensamiento, o sea, bueno, ese es mi pensamiento De lo que es académico de lo que es leer, ¿no? Y por otro lado, ahora que te escuchaba decir como, ay, pues yo nunca, o sea, como que yo fui muy cínica, ¿no? ¿Tú no sientes que en esto de yo no me nombro... Sí, yo no leí tanto y me da igual, Ajá. igual me nombro feminista. pero no sientes que eso podría tener que ver con que de hecho tú sí tenías un acceso, digamos, como a la academia? Sí, sí. Y que eso a te ver, yo por permitía. ejemplo tomaba una optativa que era teoría queer. Mm. Y ese profe, César Cañedo, nos acercó mucho a la teoría, ¿no? Y nos puso a leer poesía, cuento, novelas, la propia teoría, ¿no? O sea, como que te confrontaban todo el rato con muchos textos. Y yo sí había leído textos, pues. No había leído, o sea, por ejemplo, nunca he leído El segundo sexo, Mm, ujú. ¿no? Y, o sea, sí me gustaría hacerlo, pero tampoco es como que me urja de que ya ahorita Ujú. mismo, ¿no? De que mi cheque de Ajá, libros no, feministas ¿no? para pasar el Ajá, examen. Exacto, no. A ver, yo me dedico... Ay, sí, mis jefas de la UNAM ven esto. Me van a correr. Pero yo me dedico a hacer en la UNAM como cursos de sensibilización y tal, y obviamente he tenido que leer un montón, sobre todo de artículos, ¿no? O sea, porque también hay como esta onda de, ok, sí retomen, para este curso retomen a unos cuantos clásicos, o sea, como, sí o sí ciertas lecturas, pero sobre todo cosas del 2020 para acá. Ujú. ¿Sabes? Que es como, o sea, sí entiendo que pueda ser que esté más actualizado, pero es que hay cosas que se dijeron hace tiempo que también valen mucho la pena. Y hay cosas que se dijeron y que nunca se escribieron que seguramente valen más la pena, Ujú. ¿no? Y a mí ese tipo de cosas son las que me conflictúan mucho, ¿no? O sea, desde eso como desde el qué tanto has leído y a quiénes has leído y con quién has comentado eso que has leído, porque obvio, no es lo mismo decir como, yo he leído a Sara Uribe y la discutimos en clase, a decir, yo hablé con Sara Uribe sobre Antígona González. O sea, no es lo mismo, ¿no? Y yo aquí tirándole... No, pero no, o sea, más allá de eso, Sara es súper chida. Porque justo siento que ella como que se baja mucho de eso, ¿no? Ujú. Y pues eso, o sea, como a mí estas prácticas como siento que es otro tipo, o sea, directamente como en el feminismo, siento que es como otro elemento del feministómetro, pues. Ujú. Y a mí eso como que me ondea mucho. Que aparte, pues también, bueno, no sé, con su debida distancia, pero, o sea, sí siento que es bastante clasista ese pensamiento. Obvio. Como de qué feminismo, qué de hecho luchas si son válidas y cuáles no. Exacto. Y si no puedes leer o si no. O sea, porque también pues leer sí es un privilegio. O sea, leer es un privilegio de primera instancia. Tener tiempo para leer es otra cosa. comprar ¿no? libros, o sea, que Comprar bien los puedes libros. piratear, sacar Sí, fotocopias, ir a una lo que biblioteca. quieras, ¿no? pero- Las fotocopias también son caras, Sí. güey. O sea, no como un libro, pero... Y si no tiene... O sea, solamente poderte sentar a leer, de hecho, un libro... Es una cosa que ya lo hablábamos en episodios pasados, que uno no tiene mucho tiempo. Y si tienes ese tiempo, chance y no tienes la energía para hacerlo, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho, o sea, yo doy clases de literatura, hago esto y leo muy poco afuera, ¿no? Y tengo amigos de la carrera que es como, leí este mes como 3 libros, no sé qué. Y yo es como, güey, ¿en qué momento? Yo llevo 6 meses con uno. Porque leo 3, 4 páginas y me quedo dormida y se me va la onda y me tengo que regresar, ¿no? O sea, como que a mí también la academia me ha hecho sentir muy tonta y las dinámicas que hay dentro de la academia, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando apenas entré a la carrera, primer semestre, güey, éramos unos pollitos así de literatura y leímos El cantar del mío Cid. Y ya lo habíamos leído en la prepa. ¿Sí? Con José. Bueno, ni me enteré de eso yo. Y entonces lo leímos en... O sea, el mío Cid está escrito ni siquiera en español. Ujú. Está como en la transición entre el latín y el español.
Y yo me acuerdo que yo lo intentaba leer y decía, ¿qué chucha dice aquí, no? O sea, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Verdad que no se le entiende? Poner a los niños a leer el Mío Cid o el Quijote o es la receta para que odien la literatura. Pero bueno, y llegamos a clase y la maestra dijo, ¿le entendieron? Y todos, sí. Yo claro. dije, no mames, qué tonta, yo no le entendí. O sea, yo no tengo ese bagaje, yo no tengo esas habilidades, ¿no? Y después de muchos años comentándolo con mis amigos de la facultad, yo les dije eso, ¿no? O sea, como yo en esa clase me sentí muy tonta y me miraron y me dijeron, nadie entendió, yo tampoco entendí nada. Y yo, güey, es que claro, porque en la academia es como... No puedes decir no entendí. No hay espacio para la duda, o sea, quizás para la duda sí, pero para el no entender, para el, ¿sabes? Como para el, güey, me perdiste, no entiendo a qué te refieres, o sea, como que, sí, como que luego se te cataloga como de que, pues es que es medio tonta, ¿no? O chance y no está tan a la altura, o chance, o sea, como que eres muy desechable cuando no entiendes de primera mano lo que se te está diciendo. Y luego te ponen unos textos que, o sea, yo lo pienso, ¿y qué onda con esa maestra que a güeyes de primer semestre les pone el Mío Cid en latiñol, les pregunta que si entendieron, todos le dicen que sí y ella dice, ok, perfecto. Es como, güey, no les creas, ¿sabes? Si tú sigues dando clases en la UNAM, no le creas a la gente, ¿no? No lo entiende, ¿no? Más bien explícalo. Porque claro, es que eso también tiene muy maravilloso la academia, ¿no? Cuando te explican un texto, se te abre el mundo, ¿no? Y eso es muy bello también. O sea, esa parte yo la reconozco, pero creo que eso tiene que ver con otra cosa que es como que el conocimiento está muy encriptado en lenguajes que no son tan accesibles. O sea, como que siento que hay muchas cosas ahí que se juegan. Sí, y ahora que decías esto de bagaje, o sea, como que dijiste, ay, no, es que me sentí tonta y siento que no tengo suficiente bagaje. Es que justo la academia está hecha, bueno, yo creo, para... Y mira qué importante como reafirmar ciertas cosas que pensamos. En la limpia, de hecho, lo hemos hecho como yo creo, pero esta es solo mi opinión, ¿no? Y también, pues, de cosas que nos dicen afuera, ¿no? Pero es que ¿para qué hacen un programa solo dando su opinión? Tanto. Ajá, no se informaron tanto. ¿Dónde está su teoría? Como si no fuera válido lo que nosotras pensamos o todo el tiempo tuviéramos que estar corroborando o comprobando que hay alguien más que ya lo pensó, que tiene cierta autoridad, que publicó un doctorado, que es como, pues, chance solo queremos venir aquí a hacer una limpia, a vomitar cosas y ya está. Y si tú te sentiste identificado con eso, identificada, pues qué chido. Y si no, pues también se vale, ¿no? Se vale. Pero a lo que iba, nada más que ahora me acordé porque justo veo esto, ¿no? O sea, cómo el pensamiento académico está tan metido en mí. O sea, yo sí lo veo, genuinamente lo veo en mí misma, como todo el tiempo está aquí. Y necesito esta reafirmación de decir, yo creo, mi opinión, pero... sí pienso que justo la academia está hecha para que solamente muy pocas personas puedan acceder a ella. Sí. Aunque nos vendan esta idea de, ay, tú pagaste una universidad privada, perfecto, puedes estar dentro de esta universidad y ya estás dentro de la academia y puedes escribir y tienes los mismos maestros que la gran élite cultural política mexicana, ¿no? Pero no es cierto, porque ese conocimiento se sustenta, sí, en un chingo de bagaje. Y ese bagaje, pues solo te lo da... Disculpen mi francés, si lo mamas desde la cuna, literal, o sea, si lo aprendes, si lo... No, es que no encuentro otra palabra para decirlo, o sea... Eso no es una grosería. Sí, no es una grosería, pero pues mira, si nos censuraron zorra, o sea, sí, si lo... Sí, literal, cuando naces en un entorno cultural, privilegiado, que es como, no es lo mismo la gente que apenas está aprendiendo historia del arte en la universidad, a la gente que su papá es un gran pintor y entonces van a los museos siempre. Exacto, y entonces platica con los otros grandes pintores y los escritores y tiene acceso a escribir un cuento a los 6 años y que se lo revise García Márquez y parece un ejemplo ridículo, pero no es cierto. Es real. Es la realidad de la élite cultural mexicana y yo no sé si latinoamericana, entonces como que... Es que yo pienso mucho, yo creo que estás pensando en la misma persona que yo, que... O sea, es un güey que nosotros conocemos de justo de la escuela y
ese güey, sí, su padrino era García Márquez, ¿no? Y ese güey está haciendo música y están haciendo cosas con su familia en España y no sé qué, porque es como obvio, bebé, tienes... ¿Cómo van a saber? O sea, tu tío político era García Márquez, ¿sabes? Y todo bien, pues, o sea, todo como bien, que todo bien. la crítica no es individual, sino, o sea... Pero hay mucha gente que no tiene ese acceso y que a lo mejor es tan talentosa o más que tú, ¿no? Uh-huh. Pero como que la academia también es mucho de eso, es mucho de ¿con quién te llevas? Como hijo académico de quién eres. No sé qué, bueno, ya, trabajaste con ese, entonces este otro, no vas a poder trabajar con él. O sea, es una bola de envidias, un nido, la neta, de alacranes, así de, no, pues es que si ya te adoptó el doctor no sé qué, no, pues olvídate de trabajar con este otro, que es como, no me estoy casando con él, ¿no? O sea, solo estoy trabajando y a lo mejor también termino peleada, ¿no? O sea, como, o a lo puedo mejor aprender solo no de estoy, ambos, exacto, o sea... ¿no? Pero sí es una cosa como de dinastías, a mí siempre se me hacía. Como un Juego de Tronos, sí, siento, de real, que... sí, real, sí. Ajá, ya. Vamos a irnos a... al siguiente bloque. Es que pero necesitamos yo creo que... momentos para reflexionar también. Sí. Somos listas, pero... sí. Pero no tanto. Pero no tanto, necesitamos escribir un pero no poco. con tanto bagaje. Pero no nuestro padrino fue García. No, yo no conozco a García Márquez. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos a la limpia. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Estamos de regreso en la limpia y siento que hablando sobre contra la academia, la academia. KKK. Así se llama este episodio. Y siento que se fue justo en nuestro momento como de mayor rant. O sea, no sé si todavía tienes más cosas que decir. Yo sí, o sea, yo sí. ¿Y tú? Yo sí. Yo ahí sí, te voy. tomo el micrófono. Voy a rapear. Puedo tomar la palabra. No, sí, más o sea, que una pregunta, tengo un comentario. Más que un comentario, tengo una crítica. Sí, amiga. No, se me va la onda. No, o sea, sí me parece muy importante justo decir que hay muchas cosas que se construyen en la academia que son válidas y que... O sea, no quiero que esto se interprete como, ay, ya esta gente le tira la cultura. O que incluso, bueno, no sé tú, pero yo sí me he sentido muy privilegiada con la educación que he recibido. Sí. Y que sí creo que pertenezco a cierto sector académico, sino al de más arriba. Y jamás lo podría poner en esos términos, pero sí siento que pues sí me he codeado con esa gente, ¿no? O sea, como que también se puede hablar de esa realidad, pues porque se le ha visto, claro. Se le ha visto a los ojos, ¿no? Sí, entonces sí. Como que siento que... Se me vino a mi cabeza un chistorete que no puedo decir. Pero bueno. Imagínenselo. Pero esto más bien va justo al sistema que permite eso y que además te vende la idea bien falsa de que tú también puedes ser así o tú también puedes llegar, o sea, la meritocracia básicamente, tú también puedes llegar a ser el gran pensador del siglo, solamente tienes que estudiar, leer, trabajar, no es cierto. No es cierto, porque tú conoces a García Márquez y te prologó tu libro, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como son ese tipo de cosas las que consolidan mucho a los grandes pensadores, ¿no? A los grandes artistas, o sea, como más allá de, porque, a ver, también el otro día veía un reel de una morra que decía como, en realidad ya no... Pues no consumimos, pero ya no percibimos el arte, sino al artista, cosa que siempre ha pasado. Es decir, lo que saque Rosalía va a estar bueno porque lo hizo Rosalía, más allá de sentarte a escuchar y hacer una crítica al trabajo en sí mismo, ¿no? Un poco siento que lo mismo pasa con los escritores, ¿no? O con los teóricos, ¿no? Lo que sea que salga de la boca de Marcela Lagarde va a ser algo importante y de pronto la seño es o lo que pasó transfóbica. Con Marta Lamas, ¿no? O lo que pasa con Marta Lamas, o sea que sí, que Marta Lamas y que Lagarde, o sea, abrieron el camino, ¿no? Para que después nosotras empezáramos a caminar también por él y las empezáramos a criticar, ¿no? Eso también debe ser muy fuerte como una mujer teórica feminista que, bueno, las nuevas generaciones pues no están de acuerdo. Sí, que no les representa. ¿No? Tú los dices Marta Lamas y dicen... Bleh. Ajá, exacto. Qué fuerte. ¿No? Pero también hay como esta parte de decir, bueno, sí, pero sí léela, ¿no? Aunque sea para criticarla, pero tienes que leerla.
Y eso, o sea, como... No sé qué estábamos diciendo bien. Pero no importa. Ajá, o sea, pues eso, que no es contra los individuos. Sí, no es contra los individuos. Y, por ejemplo, para mí por eso la limpia ha sido un espacio y no te he dejado como... hacerlo más académico. Como caerte, o sea, como que siempre ha sido como un diálogo constante, como de, pero sí podemos hablar de ese tema, aunque no traigamos a un experto, ¿no? No pasa nada, así, porque justo siento que, o sea, como otra cosa que yo ponía que me duele, que ya no me acuerdo, pero es como, como si desde los talleres, los conversatorios, los círculos de lectura, las pláticas con amigas, no se teorizara la vida también, ¿no? Y teorizar en términos de pensar la vida que estamos viviendo, ¿no? Y las experiencias que estamos teniendo, y por eso para mí la limpia es un espacio tan importante, porque para mí era importante que el concepto fuera como dos amigas que platican sobre temas que tienen que ver con el feminismo, que nos atraviesan, que traemos a gente que que sabe de algunos temas, que hacemos investigación usualmente, o sea, tampoco es así como, vamos a hablar de física nuclear, ¿no? Sobre todo los temas que son más delicados y que creo que cuando no lo hemos logrado ha sido más porque quizás no hemos logrado comunicar desde dónde estamos hablando y por qué creemos que podemos hablar sin traer a expertos. Particularmente pienso en el de víctimas, ¿no? Que nos dijeron, ¿no? Como chido su cotorreo, pero debieron de haber llevado a una psicóloga o algo así. Pero bueno, no importa. Eso, como que quizás pasando, bueno, navegando entre lo que nos sigue doliendo y lo que nos sana, como espacios, sí, como la limpia o como los grupos de WhatsApp con tus amigas o cuando te vas a tomar un café o cuando se termina la clase te quedas platicando con tu profe, ¿no? O sea, como esos también son espacios importantes de aprendizaje, más allá de lo académico, creo yo. No, sí, totalmente. O sea, creo que esa es una parte que duele en un principio, o sea, saber que todo ese tipo de conocimientos no son válidos, pero para mí también es una parte muy sanadora. O sea, sí creo que esto que me cuesta mucho en la limpia de pronto hacer como hablar sin haberme documentado muy cañón, o sea, como... Pues porque claro, yo estoy acostumbrada sí a hablar a los micrófonos, sí a hablar frente a una cámara, pero la verdad es que cada que lo hago sí traigo una investigación muy profunda sobre un tema. Como que aquí llegas más encuerada. Llego de encuerada literal, o sea, sí, pues voy con mi formación periodística y siendo pues periodista, pero sí cuando llego aquí es como un espacio y me ha costado desprenderme de eso, de decir... Aquí no es eso, o sea, es otra cosa diferente y no quiere decir que no sea válida, o sea, y se genera conocimiento de otras maneras y se genera cercanía con la gente que nos ve, que nos escucha, que pues muchas gracias de hecho por hacerlo, pero de otras formas. Y sí, tampoco lo que estamos diciendo es ninguna verdad absoluta, hegemónica ni nada, es una plática. Pero pensaba... En las grandes pensadoras del siglo XXI para mí. Sí, o sea, como... O sea, no sé, pienso mucho en las pláticas que llego a tener con mi abuela. Como que siento que ahí también se genera mucho conocimiento. O estos conocimientos de... No sé, abuela, ¿cómo hago un chile relleno? Me pasas la receta y entonces ya te cuenta de que ella lo aprendió... y cuándo, y se va a un momento histórico específico, o sea, como todo eso también es muy válido, o no sé, el conocimiento que de pronto tiene mi abuelita sobre las nubes, sobre saber leer las nubes para ver si va a llover, si no, cómo va a estar el día, todas esas cosas que es como, wow, o... Sí. Que siento que pues sí, o sea, es doloroso por un lado, pero por el otro sí es bien sanador pensar como, el conocimiento comunitario, ponle el nombre que sea, ha resistido un chingo y que esto se siga sabiendo es bien importante, ¿no? Sí, total. Y pienso mucho también en un reel que vi hace no tanto tiempo, que no me acuerdo muy bien. Era un reel como sobre las mujeres que vivían en la periferia, ¿no? Y decían como, es que nosotras no cabemos en sus feminismos, ¿no? Porque nosotras hacemos 3 horas de aquí a nuestro trabajo, porque nosotras nos cuidamos entre la banda del barrio, porque nosotras no tenemos mucho para pagar justo acceso a
a escuelas, ¿no? O sea, escuelas privadas o incluso mandar a la universidad a los chamacos, ¿no? O sea, y pienso cómo en esos espacios hay un montón de resistencia, hay un montón de reflexiones y hay un montón de herramientas llevándose a cabo, o sea, o siendo utilizadas, ¿no? Como ya lo he dicho varias veces en La Limpia, creo, pero pienso mucho en Oche Curiel, que es una teórica feminista de República Dominicana, y esa morra, justo como en un coloquio, habla de cómo las tandas, o sea, como este ejercicio de las mujeres, usualmente mujeres, ¿no? Que, pues cada semana vamos a dar 50 pesos y al final del mes todo eso que se juntó va para una y luego para otra y luego para otra. Que esa es una estrategia no solamente anticapitalista, sino antipatriarcal y anticolonial también, ¿no? O sea, es como la comunidad organizándose y enfrentando la precarización de la vida, ¿no? Y las mujeres organizándose para tener cierta independencia económica. O sea, como... Sí, no sé, a mí me vuela la cabeza, o sea... Como que algo que me sana mucho son estas mujeres que se han colado en la academia y que desde adentro y desde conociendo la academia, porque forman parte de ella, la critican y la destrozan, ¿no? O sea, es como esto de sí critica a Marta Lamas, pero léela. ¿Sabes? Como sí critiquemos la academia. Bueno, no. O no vívela, la leas. No. O sea. Ajá, o sea, pero lo que me gusta mucho de ella es que va como una mujer negra, como una mujer gorda, ¿no? En España estaba este coloquio donde lo dice y justo, o sea, por ejemplo, algunas de las preguntas de la banda española en ese simposio era como, ¿pero qué podemos hacer desde España porque no les podemos regresar las riquezas nosotros, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer? Y entonces Oche Curiel le dice como, yo no te voy a decir, o sea, yo no tengo por qué decirte qué tienes que hacer tú para regresarme la dignidad a mí, ¿no? Pero bueno, o sea, como siento que hay mujeres muy poderosas que de hecho están ocupando espacios importantes en la academia y de hecho se están convirtiendo en referentes y eso en sí mismo es muy sanador porque además ellas están poniendo sobre la mesa que de hecho hacer una tanda sí es un tipo de resistencia, ¿no? Que de hecho que las amigas se organicen y una recoja a todos los niños un día y otra los recoja al día siguiente, sí es una resistencia antipatriarcal, que es una cuestión de cuidados, ¿no? Entonces eso, como que siento que de pronto pareciera que si no aparece en un libro o que si alguien no teorizó sobre ese acto, quizás entonces no es resistencia y solo se valida hasta que alguien lo nombra así. Y pensaba también que las mujeres de la academia también han tenido que soportar mucho, o quien se atreve a desafiar, o sea, no, a ver, voy a retomar lo que dije. O sea, porque hay mujeres que sí piensan como la academia son, como la academia se ven, como la academia encarnan la academia y pues no siento que ellas hayan tenido que soportar mucho, la verdad. No sé, o sea. ¿Quién sabe? Obviamente con su, ¿cómo se llama? Debida precaución o... Con el asterisco. Con el asterisquito, pero... ahorita que te escuchaba, pensaba en esas morras que desafían absolutamente todos los cánones y que de hecho se atreven a escribir, se atreven a generar conocimiento válido para la academia y la gente cómo les tira. O sea, pienso en Dalia de la Cerda, esta escritora mexicana que justo pues, o sea, escribe del barrio, de una... Y has visto, puede o no gustarnos su literatura, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? No en este momento, pues. Pero la cantidad de gente, no sé si alguna vez has navegado así en Twitter, ¿cómo le tiran de, pero tú porque escribes? Tú no sabes escribir, eso no es literatura. O sea, la cantidad de cosas que tienen que soportar para poder seguir escribiendo, que estoy segura que a ningún hombre le cuestionarían así. No. O sea... Jamás. No, es que qué ganas de ser un vato blanco mediocre que ha leído 3 párrafos y se atreve a dar una opinión informada en donde sea, en clase
O sea, como que también hay eso, ¿no? O sea, yo siento que las morras leen y se informan y cuestionan y nunca se sienten suficientes para opinar. Y un güey leyó medio párrafo y dice, yo ya entendí este pedo. Se los voy a explicar a ustedes, ¿sabes? Como que también esas prácticas de la academia a mí me molestan mucho. Y también esta idea, como, no lo hablamos antes, pero como de las vacas sagradas, ¿no? O sea, si tú estás cerca de esta persona, vato o morra, porque hay muchas morras que también son vacas sagradas, te va a dar acceso a bla, le tienes que caer bien. Si tú quieres llegar a trabajar en tal lugar, te tienes que llevar bien con esa persona, porque esa persona lleva 20 años ahí y solo es a través de ella que se contratan personas, ¿no? O sea, como estas dinámicas de sí, pues sí, si es un viejo rancio, probablemente te acose, ¿no? Muchas veces, probablemente te haga como ciertas insinuaciones o lo que sea, pero güey, tú aguanta, porque él es la puerta de entrada a eso otro que tú quieres, porque esta persona te va a habilitar para esto. O que son incuestionables, además, o sea. O que son incuestionables. Que ya hicieron o publicaron algo tan increíble que todo a partir de ahí lo que digan ya es incuestionable. Porque obvio, el método científico además como que se construyó pensando en que no fuera dogmático, pero es súper dogmático ahora, ¿no? O sea, justo lo que dijo este doctor no se cuestiona. Lo que está científicamente, o sea, en la publicidad muchas veces dicen de que es científicamente comprobado y no es cierto, ¿no? Porque el que en nuestros aparte días, la ciencia también se equivoca, o sea. La ciencia todo el rato está diciendo, eso no era así, perdón. ¿Sabes? Como, o sea, pero como pensar en esto de si está hecho desde la academia, si lo hizo esta universidad, si lo hizo este doctor, esta doctora, doctore, entonces tiene que ser cierto, tiene que ser una certeza, tiene que ser como que a mí eso me vuela la cabeza, ¿no? O sea, como no estoy de acuerdo, no me parece que sea válido y de hecho me parece que es peligroso, pues. A mí, o sea, para ir cerrando como este ranteo a la academia, creo que justo, o sea, sí lo que me sana obviamente son las morras que han resistido, las morras que han escrito, que han encontrado la manera de hacernos llegar el conocimiento y no solo pues morras, ¿no? O sea, también disidencias, digo, hablamos mucho de las morras evidentemente porque empezamos esto diciendo y hablando de los libros feministas, pero no solamente, y también como yo misma aprender y tratar de desprenderme de los saberes, pues sí, occidentales y académicos y así, y valorar otros conocimientos que siento que a veces literal están, si sales y te pones a observar el mundo, de neta, a veces de que no basta con, o sea, basta más que salir y sentarte en una banquita en un parque y comenzar a observar a tu entorno y vas a aprender un chingo de cosas. A mí esos ejercicios además me gustan mucho. Y por otro lado, pues sí, haber leído chistosamente a otras mujeres que escriben en lenguaje muy académico, pero criticando a la academia misma, ¿no? Y también pensaba, por otra parte, estas mujeres que han sabido habilitar o adueñarse de un lenguaje académico, pero lo dejan. O sea, como que se lo ponen y lo dejan de lado por un momento. Pienso específicamente en dos trabajadoras sexuales de calle, de hecho. Pienso en Natalia Lane, que es sumamente hábil para sentarse en la mesa con los políticos y hablar y subirse al lenguaje institucional, pero luego también construir otras cosas y otros conocimientos desde la calle, ¿no? Y pienso en Vanessa Labios 4K. Porque yo cuando, bueno, eso estuvo muy chistoso, pero terminamos compartiendo un espacio en el Senado de la República y yo dije, no manches, Vanessa. Y la morra fue, o sea, olvídense de cómo es en vivos, no sé qué, o sea, traía un lenguaje académico que yo dije, wow, y siento que es como agarrar las armas que han utilizado para violentarnos, y escabullirse ahí, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy valioso. Es hablar en el mismo lenguaje que la persona que te está oprimiendo o despreciando o no dejándote entrar, ¿no?
tenemos que dejar hasta aquí este ranteo, que creo que yo me quedé con más cosas todavía. Es que neta odio la Podemos academia, hacer güey. una segunda parte. La odio, sí. De hecho, en el episodio de Elia Paulina salió que podíamos hacer algo como sobre como la traducción de los conceptos teóricos como a lenguaje mucho más accesible, ¿no? Porque la academia tiene esto del elitismo, pero bueno, ya se nos ocurrirán maneras de seguir ranteando y tirándole a la academia con frescas, blanca y muy horrible. Pero bueno, gracias por llegar al final de este episodio. Probablemente gracias por llegar al final de esta temporada. Gracias a la producción, a Código, a Capital. Que tengan un muy bonito cierre de año. Exactamente. Gracias a ti también, amiga. Gracias, amiguita. Por llegar 12 episodios más. No sé cuántos llevamos. Bueno, 112 llevamos. 112. Y nada, nos vemos pronto. En enero. Bye. Bye.